Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estamos en la última semana del Señor Jesús. Ya está próximo a llegar al arresto, a la crucifixión, a su muerte y resurrección. Y en esta ocasión Él va a ser abordado por unos acusadores, fariseos y herodianos, porque no lo pudieron arrestar anteriormente, pero ahora están buscando un pretexto para acusarlo formalmente como sedicioso. Y una de las trampas que usaron va a ser el pasaje que vamos a ver ahora sobre si es lícito o no pagar tributos al César. Los judíos estaban sufriendo, pagando impuestos a Roma y lo peor era encontrarse con judíos, propios judíos que se enriquecían cobrándole impuestos a favor de Roma. Entonces, era una trampa porque si Cristo decía que no era lícito pagar tributos al César, inmediatamente la acusación de rebelión, de sedición, inclusive de muerte, estaba sobre él. Y si decía que no, entonces los judíos iban a crearle cierta antipatía hacia él. Entonces era una celada, una trampa. Pero aquí, ¿qué opina el Señor sobre los impuestos? Yo creo que eso va a ser importante para nosotros en el día de hoy, porque es aplicable a nuestros días. Saber qué tal es cierto que nosotros estamos ligados a pagar un impuesto y hacerlo de buena gana, o los impuestos son impuestos porque nadie los quiere pagar, por eso son impuestos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto bíblicamente? Entonces, el Señor nos dice y nos revela el sentir de Él en cuanto a los impuestos, de dad al César lo que es de César, y lo que corresponde a Dios, a Dios. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, sí debemos pagar impuestos. El Señor nos llama a ello. El versículo 13 y 14 del capítulo 12 de Marcos dice, vamos a ver, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Los herodianos son los que están cercanos a Herodes, estaban metidos dentro del oportunismo del reinado de Herodes, y Herodes era un rey impuesto por Roma, para que los sorprendiesen en alguna palabra. Uno, y esto es importante, hermano, uno tiene que aprender a hablar, porque uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. El que pregunta no está comprometido, la respuesta a cómo uno contesta es lo que compromete. Y aquí vamos a ver que estas personas que son hipócritas y la levadura que tenemos que cuidarnos nosotros es la hipocresía, van a ver que ellos utilizan lo que se llama la lisonja, la adulación, el cepilleo en estilo buen panameño. Y dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. ¿Es cierto? Sí, es cierto, el Señor es veraz. Y que no te cuidas de nadie, eres sincero, tú dices las cosas como son, porque no miras la apariencia de los hombres. Jesucristo no mira las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Adulación pura. Y la pregunta directa involucraba un sí o un no. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Hay que pagar impuestos a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Es un sí o un no? Y esto vamos a contestar bíblicamente si efectivamente tenemos que pagar impuestos o no. Debemos hacerlo y por qué tenemos que hacerlo y cuál es la base bíblica de hacerlo de buena gana. Y vamos a buscar, de acuerdo a Romanos 13, nos dice el Señor, Romanos capítulo 13, dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores. De salida como creyentes tenemos que someternos a la autoridad y a la ley, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y déjeme decirle algo. La ciudadanía, pues yo en realidad
El someterse cada uno de nosotros, toda persona, es algo individual y por eso yo soy ciudadano. Soy pueblo, pero soy ante todo ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? Una persona que está sujeta a la autoridad de su país. Tenemos que someternos, porque dice que toda autoridad viene de parte de Dios, pero déjeme decirle algo, un pueblo o una ciudadanía que no es ciudadano, sino más bien pueblo, no se somete a la autoridad, va a tener gobiernos pesados, opresores, corruptos en gran medida, porque en verdad una ciudad, un país sometido a la autoridad va a emerger autoridades con temor de Dios. Y eso es algo que tenemos que meterlo dentro. Entre más rebelde es un pueblo, es más posibilidad de que haya también gobiernos difíciles y de rebeldía. Y se ha probado históricamente que el rebelde que asume el poder desplazando a una autoridad es 20 veces peor que el que quitó. Porque la rebeldía es opuesto al Señor. De modo, aquí lo dice claramente, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. El oponerse a la autoridad, el no sujetarse a la autoridad, está resistiendo y oponiéndose al mismo Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación para sí mismos. Vamos a ponerlo de una manera muy práctica. Por ejemplo, mi hermano César me decía a mí, mira pastor, cuando yo llegué a Cristo, yo tenía la licencia vencida. Tenía como 20 boletas. Tenía un acumulado de boletas de esas de estacionamiento, de mal estacionado. Era una barbaridad. Llega el Señor y ore al Señor, Señor, dame, que yo quiero pagar todas estas boletas. Pagó las boletas, pagó todo, su multa, sacó su licencia y yo estaba al lado de los policías. Digo, por favor, pídeme la licencia, que me he pasado huyendo de ustedes y ahora yo quiero que me pidas la licencia. Cuando uno se sujeta a la autoridad, uno anda libre. ¿Para quién es la ley? Ahora yo pregunto si ponernos el cinturón es bueno o malo. ¿Ah? Es bueno. Ahora, como la autoridad, o como sabemos bien que el hombre no hace las cosas por conveniencia, sino por imposición, entonces yo voy a poner una ley que si tú no te lo pones, te voy a cobrar una multa de $50. Y había un señor que siempre que me monteaba en el carro, por favor, ponte los $50. Ponte los $50. Entonces, el hombre, vamos a decir, la sociedad americana es disciplinada porque ellos son disciplinados o porque hay una multa atrás o una boleta atrás o una sanción atrás o hay prisión o arresto o multa. No sé, si no hay ley y la ley tiene que ser fuerte, porque lo dice claramente, vamos. ¿Qué dice el texto que sigue? Verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Al malo. Cuando hay un retén de policías, ¿qué pasa con el malo? Desde que ve la luz, así dando vuelta, es como el ratón viendo al gato. Está buscando ya la manera de esquivar esa cosa, da la vuelta. Pero yo no tengo temor a eso. Yo prendo mis luces. Prendo todas las luces, bajo el vidrio y saco mi licencia por el lado. Y normalmente me hacen, porque el que anda en luz no anda en oscuridad. Uno tiene que someterse, hermano. Si estás en un país, sométete a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad está para proteger al bueno del malo. Si hay una mujer maltratada violentamente por un marido, yo como pastor voy a decirle, hermano o señor, ¿por qué se mete con esta mujer? No le golpee. O vamos a poner un ayuno y oración a reprender al diablo para ver si ese hombre no le sigue pegando. No, que para eso está la autoridad. La autoridad es para protegernos del malo. Si no hay autoridad, tendríamos que estar como empistolados. Tiene que haber un semáforo para decir alto, siga, baje la velocidad. Si no hubiera semáforo, imagínense ustedes, pase usted, señor, sí, como no, me toca a mí. No, nadie va a hacer eso. Entonces tiene que haber un semáforo para poder oír, el que lo respeta, tiene que haber una boleta. Yo vi una muchacha, una policía, cuando una policía mujer detiene un carro, ese tipo está listo, porque esa sí boletea.
Esa sí no anda con cuentos, anda con su motocicleta, se bajó y estaba raca, anotando ahí. Digo, se fregó. Ahí está. Y ella, ¿cómo ella se hace respetar? Porque ella está autorizada legalmente a tener una pistola aquí al lado. Aunque no tenga el peso para levantarla, ella tiene autoridad para tener esa pistola aquí al lado. Porque el magistrado o el que tiene autoridad tiene que tener fuerza. Autoridad significa, aquí lo dice, los magistrados no están para, sino, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Escuchen, es servidor de Dios para tu bien. ¿Cómo está la autoridad? Para mi bien, desgraciadamente. Cuando ya la autoridad se vuelve corrupta al punto de que se vuelve maleante, entonces estamos en problemas. Pero si tenemos una autoridad sana, producto de un pueblo cristiano que ora por su autoridad, por su estado, tenemos que aprender a darle el rango a la autoridad. Ayer tuvimos un matrimonio, porque yo me he pasado de boda en boda, y yo digo sábado, tendré boda hoy, porque siempre son los sábados las bodas. Entonces estaba saliendo y me dice los policías ya que estaban en el retén que hacen aquí, oye, ¿usted cree que me puedan permitir el baño? Digo, no se preocupe, no hay ningún problema ahí adentro, no, yo soy el pastor. Ah, qué bien. Cualquier cosa le dice que yo le dije que usaran. Y después busqué 2 platos de comida para ellos. ¿Ah? Y estaban contentos. Digo, no, tenemos que guardar este plato de comida porque no podemos comer, porque estamos ahora mismo en operativo de pedir licencia. Así que la vamos a guardar. Digo, no, está bien, vamos a envolverlo en un papel de aluminio y lo comeremos, cómanselo después. No, gracias, tremendo. Años atrás, cuando yo era estudiante universitario, influido por la rebeldía, de la rebelde izquierda, que todo lo que tenga rango de autoridad es enemigo, que cuando estaban los tratados Torrijos-Carter en 1977, nosotros en la universidad dijimos, no a los tratados, no, ¿por qué? Porque no. Y a veces, no, esa cláusula está bien, sí, pero no. Ahí dándole ahí a los tratados, hermano. Dígame si los tratados han sido buenos. Oye, Panamá ha tomado posesión y jurisdicción de todas las áreas revertidas del Canal de Panamá por un tratado. Y bendito sea el presidente Jimmy Carter, que estuvo en ese tiempo, y firmamos por un lado y para otro lo tira. Bien hicimos el negocio. Ahora se amplió el canal, gloria a Dios. ¿Y qué hacía yo? No. Entonces, pero ahora, me dieron una paliza a mí, que nunca se me olvida, y no, en realidad no la busqué yo. Perdóname, señor, usted sabe bien que no lo busqué yo. Yo fui más bien ahí por acompañar a un primo mío. Dice, Ricardo, tenemos que participar en la historia. Y por estar de rabo, me fui y recibí la paliza de mi vida. Que me dice a mí un policía allá de la policía cristiana, pastor, mire que yo creo que yo fui el que le pegué a usted. Él me dice, considerando el día, la ocasión, en la parada de la universidad, a mí me parece que yo le pegué. Me dio risa, ¿no? Y ahora yo estoy con los policías y los amo. ¿Por qué? Porque los veo como un instrumento de Dios. Es instrumento de Dios. Nosotros pasamos a veces por barrios populares, ahí está la seguridad, están los policías. La autoridad es un instrumento de Dios. Y tiene que tener fuerza, porque lo dice así. ¿Qué dice ahí? Porque es servidor, verso 4, para tu bien. Pero si hace lo malo, oye, entonces sí, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Y qué es la espada? La capacidad de fuerza que puedo tener contra ti. Prisión, arresto, multa, boletas. Dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y es verdad. Y es verdad. Puede ser que no sea pura, pero la autoridad en sí misma es buena.
y tiene la espada. La vara para la casa, para los hijos y la disciplina. En la iglesia, la espada es la Biblia. Y en el Estado, la espada es la fuerza que tiene la ley para corregir al malo. Para corregir al malo. Por eso que en realidad, yo no estoy de acuerdo que se use la palabra centro de rehabilitación, porque nadie se rehabilita. Al contrario, a veces tienen un doctorado oye, ¿cómo fue? No, hombre, que yo no sé, yo cometí el error tal, y comienzan a cada uno a contarse sus anécdotas para mejorar, que la próxima vez no caiga. Si el reo no aprende que él está castigado por su fechoría, él no se rehabilita. Él tiene que aprender a aceptar que está castigado, porque el castigo es consecuencia de su maldad. Entonces, ¿qué dice? Escuchen. Por lo cual es necesario estarle sujeto, refiriéndose a la autoridad, no solamente por razón del castigo. Tú te tienes que poner el cinturón no por la boleta de los $50, sino también por causa de la conciencia. Es decir, esto es para mi bien. Ricardo, ponte el cinturón porque es para tu bien. No, entonces yo no tengo que pensar que es algo que va contra mí. Y se lo digo como abogado que fui, porque ahora sé de Gálatas, de Corintios, de Romanos, y no sé nada de leyes modernas, así que sería un mal abogado, pero sí sé que aquí nos llama el Señor a someternos a la autoridad en limpia conciencia. Y ahora viene la parte de darle al César lo que es del César, el versículo 6, pues por esto pagáis también los impuestos. ¿Para qué se pagan los impuestos? Para que haya jueces, para que haya corregidores, para que haya policías, para que haya legisladores que expidan leyes. Para eso están los impuestos. Tú tienes que pagarlo independientemente que tú digas o cuestiones la legitimidad de la autoridad, o más bien las buenas intenciones de ella. Tienes que pagar tus impuestos. Y aquí lo dice, porque son, otra vez lo dice, servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Viva sin autoridad. Vivan sin autoridad. ¿Qué pasó cuando se dio la invasión norteamericana y en ese momento que no hubo autoridad? ¿Qué hubo ahí? Un saqueo total. Momento en que se apoderó, que había una muchacha que trabajaba con Katy, llamó a Katy, yo estoy aquí cerquita, ella vivía en el Chorrillo, al lado, cerca del cuartel central, imagínense ustedes, y ella llora por mí, por favor, no sé qué me puede pasar, y nosotros orando por ella, la llamamos a las 3 horas, ay Katy, qué bueno fue esta Navidad, tengo 3 bicicletas, tuviera 2 televisores modernos, qué buena la vida. Digo que tú te pones a encontrarte en que si no hay autoridad hay caos, anarquía, nos comemos los unos a los otros. Entonces, ¿por qué pagamos tributo? Para sostener la autoridad. Verso 7. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y lo hacemos también por asunto de amor al prójimo. Amor al prójimo. Entonces, el pagar impuestos es un deber. El Señor también lo repite en 1 de Pedro 2, versículo 13 al 17. 1 de Pedro 2, versículo 13, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir para los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores,
Ya los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Tanto al rey o al presidente como los ministros, como los gobernadores, como los alcaldes, aprender a someterse a la autoridad. Entonces, en segundo lugar, primero es un deber pagar impuestos porque el impuesto sostiene la estructura del gobierno. Roma cobraba impuestos porque Roma gobernaba sobre Israel. Independientemente que era una colonia, era así. Ahora, veamos la parte final de este capítulo, de este pasaje, y veamos el versículo 15 al 17 de Marcos 12. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, porque esa es la levadura de los fariseos, la hipocresía, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. César gobernaba hasta en la moneda. ¿Por qué? Porque si circulaba la moneda, porque era César, tenía el gobierno pleno sobre Israel. Y ustedes saben bien, y déjenme decirle algo, que ellos no podían aplicarle la pena de muerte a Cristo, tenían que llevarlo primero ante Pilato, para poder entonces ejercer una pena capital de muerte sobre el Señor, porque estaban sujetos a César. Y déjenme decirle algo, dentro de todo lo malo, la ley es la ley. Los romanos decían, la ley es dura, pero es la ley. Yo hice un análisis profundo, al punto que hice un juego de mesa, con dados y todo, con los viajes misioneros del apóstol San Pablo, para en cada ciudad donde estaba, hasta terminando en Jerusalén. ¿Y saben lo que noté? Que si no hubiera sido por la autoridad de Roma, a Pablo lo matan. Lo matan. En Filipo, que él salvó a Filipo, cuando al final lo golpearon, pero después dijo, ¿es lícito haber golpeado a un ciudadano romano sin haberle hecho un juicio previo? Y tuvieron miedo los magistrados. Cuando estuvo en Jerusalén, lo iban a golpear y le dijo al centurión, pues ¿estás autorizado tú a golpear a un ciudadano romano? ¿Cómo? ¿Y tú eres ciudadano romano? Sí, yo pagué una cantidad fuerte para tener la ciudadanía. No, yo soy de nacimiento romano. Oh, lo soltaron. La ley es la ley, el amparo de la ley. Y la otra también, que cuando ya los mismos, el tribuno romano en Jerusalén estaba tan presionado por los judíos que hasta que quiso un poco inclinarse para que Pablo se sujetara a la jurisdicción judía, él dice, no, yo apelo al César. Yo estoy bajo la jurisdicción de Roma. Y se amparó en la ley. Hay ciudadanos, hay misioneros. Por eso que estoy de acuerdo en que haya, más bien en estos tiempos últimos, misiones a través de trabajo, de empresas, porque primero genera empleo. Segundo, te ven como bendición. Pero si vas así, que nadie se dé cuenta que eres cristiano y que eres misionero, al final no hay muchos recursos. Pero cuando vas como empresario, como inversionista, enseguida te dan tu visa. Ya estás amparado por la ley, no estás ilegal en el país. Te extienden el plazo de la visa por más tiempo. Te dan una credencial de estabilidad en el trabajo. La autoridad te da cierto reconocimiento, te lo agradece porque genera empleo. Entonces tenemos que estar siempre ceñidos a la norma. La norma nos ampara, la ley nos ampara. La ley, en ese momento, para tener el pasaporte romano por parte del apóstol San Pablo, era como tener un pasaporte gringo en estos tiempos, ¿no? Que el tipo tiene la apertura en cualquier lugar donde se mueva. Y gracias a Dios que el apóstol San Pablo conocía sus derechos. Cuando él apeló a César,
Y después que se da aquel viaje de regreso de Jerusalén a Roma, en aquel barco prisión, donde había 200 y pico de pasajeros, que se dio aquel huracán fuerte y que hubo náufragos, que no se perdió uno solo. El capitán, el oficial mayor del barco prisión ese, le dio a Pablo un trato especial, y Pablo en adelante fue un reo que tenía casa por cárcel por su comportamiento. ¿Bajo qué? El amparo de Roma. Yo le puse el análisis a ese asunto. Tenemos que estar conforme a la ley, conforme a la ley. Si usted viene a este país, busque la manera de legalizarse, porque es más barato estar legal que ilegal. Usted sabe que ahora, ¿cuál fue la campaña de Donald Trump? Contra los ilegales. Nosotros tenemos que estar legal, buscando la legalidad, porque tener el amparo de la ley, yo me paro en la ley. Punto, nadie se mete conmigo. Tenemos la ley, porque la ley está establecida, la autoridad, para proteger al bueno del malo. Y yo los invito siempre a someterse a la ley, para que les vaya mejor. Y se lo digo desde una perspectiva de abogado. Es más barato estar legal que ilegal. Donde usted vaya. Y vamos a seguir leyendo. Ellos se la trajeron y les dijo, el verso 17, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Dad a César lo que es de César. ¿Qué es César? El gobierno. Someterme a toda autoridad. ¿Qué es de Dios? Lo de Dios. Va a haber a veces un conflicto. A veces. Lo único que me hace a mí no obedecer a César es que César me imponga algo contra el mandato de Dios. Es lo único. Y hay un hecho claro ahí en Hechos, se da esa situación, en Hechos 4, 18 al 20, en que se le exige a los discípulos irse contra el mandato de Dios, y ellos se sometieron a su autoridad mayor, que es Dios. Hechos 4, 18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos enmarcaron inmediatamente, yo sí no les puedo obedecer que nos prohíban predicar de Cristo. Así que yo me someto a la autoridad divina sobre ustedes. Nosotros como cristianos no vamos a estar respaldando partidos políticos. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una bandera política y gana el otro, el otro va a decir, bueno, ustedes se fueron con mi adversario político. Nosotros estamos como iglesia arriba, por encima de las banderías políticas, porque tenemos que recoger a los caídos de los bandos, de todos los demás bandos. No podemos tomar color. A veces se dice que, bueno, vamos a hacer un partido de gobierno de los evangélicos para llegar al gobierno. ¿Quién les mandó? Nosotros estamos llamados a eso. Estamos a predicar el evangelio a toda criatura. No de que vamos a llegar al poder para cambiar la Constitución y el alumno de primaria y secundaria que no reciba a Cristo no pasa. No podemos hacer eso. Tenemos que llegar y conquistar al mundo a través del evangelio de Cristo. Él nos da todos los recursos para eso, pero no tenemos que estar metidos y envolviéndonos. Ahora, eso no quita que un creyente llegue a ser mandatario de la República. Pero no agruparnos como partido, porque César es César y Dios es Dios. ¿Es o no? Yo no puedo tampoco decir, bueno, estas bancas que están aquí, voy allá donde el diputado tal y le digo, bueno, diputado, ¿por qué no colabora con nosotros en la Iglesia Bautista El Dorado? Parece con unas bancas que necesitamos, sí, cómo no. Lo único que le pido es que diga, donación del diputado tal. Usted te pone a pensar eso, que nosotros tengamos aquí en la parte de atrás de la silla y que donado por tal. No. Dios sostiene su obra con los recursos de sus hijos. Y César es César. Y no metas a César en la iglesia,
Porque entonces aquí comienzan a repartir suéteres del diputado tal, del legislador, no tenemos que ver nada con eso. Y por eso no podemos tener partidos políticos. El cuerpo de Cristo no es un partido, es la imagen del Dios invisible, visible a través de nosotros, de nuestra iglesia. Y dentro de la iglesia aquí mismo tenemos gente de diferentes partidos. Gloria a Dios por eso. Es más, ya no están en partidos, sino que pertenecen al pueblo de Dios. Del pueblo. Y lo digo con esta efervescencia, porque en Panamá una vez se intentó hacer eso. Y gracias a Dios que perdieron y perdieron bien feo. Con el perdón. ¿Por qué? Porque nos llamó el Señor a eso. Nos llamó a predicar el Evangelio de Cristo. Y dentro de esa predicación se van a ganar grandes peces para el Señor, de gran influencia, empresarios, ministros, magistrados. No sabemos qué peces pero no lo hacemos bajo la consigna de alcanzar el poder, porque sabemos que la autoridad emana de Dios, pero el diablo también se mete a través de los poderes. Porque uno de los ofrecimientos que le hizo Satanás a Cristo, ¿cuál fue? Te daré todos los reinos de la tierra si tú me adorares a mí. Él tiene poder para componer o para influir en la gente, pero Cristo es la autoridad. Y aquí dice una cosa importante. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién pone y quita reyes? Daniel 2, 20, 21. Daniel, veamos. Daniel 2. Daniel 2, 20. 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién pone y quién quita? El Señor. Pero la Biblia me llama a mí a orar por la autoridad para que vivamos quietos y reposadamente en el país, para que tengan temor de Dios, para que sepan que Dios los puso ahí, van a rendir cuenta de su gobierno. Pero debo orar por ellos, para que sean respaldados. César es César, pero no pongamos a César dentro de la iglesia, ni la iglesia se meta con César. Se tienen que dividir totalmente. Porque donde la iglesia entra en política, hasta allí llegó. Hasta ahí llegó. Y oremos por eso. La autoridad tiene que tener espada. Panamá y Costa Rica no tienen ejército. Nosotros no tenemos ejército, gloria a Dios. Y los ticos tienen más tiempo sin ejército. Con mayor razón, el que protege a nuestro país es el Señor. Le dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vela la guardia. Y yo solamente una aplicación personal, para terminar. Yo estuve infectado por la rebeldía, porque en el ambiente mío universitario lo que imperaba era esa rebeldía izquierdista, donde todo el mundo pensaba igual. Era un asunto de huelga por todo era una oposición a todo lo establecido. Y yo personalmente, Dios no se maneja con la rebeldía. He aprendido a ser obediente a mi Cristo. Independientemente de cómo esté la autoridad, debo aprender también a someterme a ella. He tenido la gracia, la dicha de poder conectarme con policías,
conectarme con creyentes que están dentro también de los estamentos de autoridad. Pero parte del principio de aprender a someterse. Un pueblo rebelde y anárquico, un pueblo que no aprende a obedecer, o si nos volvemos también como muchos dirigentes estudiantiles que nunca se gradúan de nada porque no respetan ni su propia materia de la carrera. Ese pueblo va a tener siempre las consecuencias de su propia rebeldía y maldad en tener malos gobiernos. Veníamos de Holanda, cuando fuimos a Rumania con mi hermano Weldon. Llegando a Panamá, había latinos de diferentes partes en el avión. Y el auxiliar de vuelo dijo, señores, les pedimos por favor que no se quiten los cinturones hasta que el avión no esté totalmente parado. Oye, parecía que la instrucción fue al revés. Totalmente al revés. Yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Cuándo vamos a aprender, Padre mío, a someternos a las instrucciones? La persona que no se sujeta a las instrucciones es una persona que no va para ningún lado. El país no va para ningún lado porque todo en la vida tiene un orden. Todo está sujeto a orden en la casa, en la iglesia, en el gobierno, en el país, en un restaurante. Todo está sujeto a orden y a una autoridad. Y a mí yo me quedé pensando, Dios mío, fue como si diera una instrucción al revés. Porque aquí hemos el juega vivo, ¿no? El juega vivo. Entonces, hermanos, oremos. Yo lo invito que revisemos nuestra vida personal y le pidamos a Dios, Señor,